Industries of Cuba. I invite him to address the Assembly. Señor Presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas,
porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. La Asamblea va a escuchar ahora una locución del excelentísimo señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. On behalf of the General Assembly, En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, y a invitarle a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. El 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas es una oportunidad de evocar el pasado, pero también de reflexionar sobre nuestro futuro común. En 1945, los países que vencieron el nazismo unieron sus esfuerzos para sentar bases sólidas para el orden mundial después de la guerra. Me permito recordar que fue en mi país, en Crimea, en Yalta, que las decisiones se tomaron para la creación de la ONU y los principios que han de regir las relaciones entre Estados. Este sistema de Yalta nació pues de enormes sufrimientos e encarna el precio que han de pagar millones de personas que perdieron la vida durante las dos guerras mundiales que devastaron el planeta en el siglo XX. Seamos objetivos, este es el sistema que ha ayudado a la humanidad y a atravesar acontecimientos turbulentos y a veces dramáticos, y que ha preservado al mundo de problemas aún mayores. La Organización de las Naciones Unidas no tiene igual en cuanto a su legitimidad, representatividad y universalidad. Pues bien, últimamente la ONU con frecuencia es objeto de críticas porque no sería eficaz y porque las decisiones tomadas tendrían contradicciones insuperables, sobre todo entre los miembros del Consejo de Seguridad. De todas maneras, quiero recalcar que las Naciones Unidas siempre a lo largo de estos 70 años de existencia han persistido las diferencias, e incluso con el derecho de veto al que han recurrido Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, la Unión Soviética y Rusia. Es algo muy natural para una organización representativa. Cuando se crearon las Naciones Unidas, sus padres no pensaron
que habría siempre unanimidad. La misión de la organización es buscar avenencias y su fortaleza viene de escuchar las diferentes opiniones y tomarlas todas en cuenta. Las decisiones debatidas dentro de la ONU pueden llegar a ser resoluciones o no. Como dicen los diplomáticos, se aprueban o no se aprueban. Cualesquiera medidas que tome un Estado dejando de lado este procedimiento son ilegítimas, contrarias a la Carta de la ONU y desafían el derecho internacional. Todos sabemos que después del final de la Guerra Fría, todos son conscientes de que un único centro de dominio surgió en el mundo y los que se encontraron en la parte superior de la pirámide tenían la tentación de pensar que si eran tan fuertes y excepcionales, entonces sabían más que los demás y no tenían que acudir a la ONU, que más bien autorizaría y legitimaría automáticamente las decisiones necesarias, pero que crea obstáculos que realmente estaba en medio del camino. Ahora se dice que en su forma original la organización ya es obsoleta y que ya ha culminado su misión histórica. Naturalmente el mundo está cambiando y la ONU debe ser coherente con esta transformación natural. Rusia está dispuesta a trabajar junto con sus socios sobre la base del consenso, pero consideramos los intentos de socavar la legitimidad de las Naciones Unidas como sumamente peligrosa. Pueden llevar a un colapso de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Efectivamente, entonces no quedarían ya otras normas que las de la fuerza. Tendríamos un mundo dominado por el egoísmo en lugar del trabajo colectivo, un mundo cada vez más caracterizado por el dictado que por la igualdad. Habría menos democracia y libertad genuinas. Un mundo con estados realmente independientes quedaría reemplazado por un número creciente de protectorados de facto y territorios controlados externamente. ¿Cuál ha sido ¿Qué es el estado de soberanía después de todo que tanto se menciona aquí? Básicamente se trata de la seguridad y el derecho a escoger libremente el futuro para cada persona, nación o estado. Y lo mismo, colegas, en cuanto a la cuestión de la llamada legitimidad de la autoridad del Estado. No hay que jugar con las palabras, no hay que manipularlas. Cada término en el derecho internacional y en los asuntos internacionales debe ser claro, transparente y con criterios que se entiendan de manera uniforme. Somos todos diferentes y debemos respetarlo. Nadie tiene que conformarse a un único modelo de desarrollo que alguien haya reconocido de una vez por todas como el único correcto. Todos debemos recordar lo que nos ha enseñado el pasado. Recordamos también algunos episodios de la historia de la Unión Soviética, los experimentos sociales para la exportación, los intentos de empujar a favor de cambios dentro de otros países sobre la base de preferencias básicas ideológicas que con frecuencia llevó a consecuencias trágicas y a la degradación en lugar de al progreso. Sin embargo, parece que lejos de aprender de los errores de otros, todo el mundo sigue repitiéndolos. Así pues, la exportación de revoluciones, esta vez llamadas democráticas, continúa. Baste con ver la situación en el Oriente Medio y en el norte de África, como lo han mencionado oradores anteriores. Desde luego, los problemas políticos y sociales en esa región han estado creciendo durante largo tiempo y, naturalmente, las personas de allí querían cambios. Pero, ¿cómo resultó en realidad la situación? En lugar de lograr reformas a una interferencia extranjera agresiva, ha resultado en una destrucción flagrante de las instituciones nacionales y del estilo de vida, en lugar del triunfo de la democracia y el progreso. Lo que tenemos es violencia, pobreza y desastre social. Y a nadie le importan los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. No puedo dejar de
preguntar a quienes causaron la situación, ¿se dan cuenta ustedes ahora de lo que han hecho? Pero me temo que nadie vaya a responder. Efectivamente, las políticas basadas en el engreimiento y en la convicción del carácter excepcional propio y la impunidad nunca se han abandonado. Ahora es obvio que el vacío de poder creado en algunos países del Oriente Medio y del norte de África han llevado al surgimiento de zonas de anarquía que inmediatamente se han llenado de extremistas y terroristas. Decenas de millares de militantes están luchando bajo el pabellón del llamado Estado Islámico. Sus filas incluyen anteriores militares iraquíes que fueron echados a la calle tras la invasión de Irak en 2013. Muchos reclutas vienen también de Libia, un país cuya estabilidad se destruyó como resultado de la grave violación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora las filas de radicales se están añadiendo miembros de la llamada oposición siria moderada, apoyada por los países occidentales, que primero los armaron y los capacitaron y luego ellos desertaron y se fueron al llamado Estado Islámico. Además, el Estado Islámico no salió de la nada, también inicialmente se forjó como una herramienta contra los regímenes seglares indeseables. Habiendo establecido un pie en Irak y en Siria, el Estado Islámico ha comenzado a ampliarse activamente a otras regiones, busca el dominio del mundo islámico y planea ir aún más allá. La situación es más que peligrosa. En estas circunstancias es hipócrita e irresponsable hacer bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierran los ojos a los canales de financiación y apoyo a los terroristas, incluidas las ganancias del narcotráfico y del tráfico ilícito de petróleo y de armas. Sería igualmente irresponsable intentar manipular a los grupos extremistas y ponerlos al servicio propio con el fin de lograr los propios objetivos políticos con la esperanza de enfrentarlos más adelante o, dicho de otra manera, liquidarlos. A los que así actúan quisiera decirles, estimados señores, sin duda alguna están tratando ustedes con personas brutales y crueles, pero no son primitivos en absoluto. Son tan listos como ustedes y nunca se sabe quién manipula a quién. Los datos recientes sobre las transferencias de armas a esta oposición tan moderada es la mejor prueba de ello. Creemos que cualquier intento de jugar con los terroristas, menos aún armarlos, no solamente es de visión corta, sino que es peligrosísimo. Ello puede resultar en que la amenaza terrorista cada vez se haga más dramática, aumente más y engolfe a regiones nuevas, sobre todo cuando el Estado Islámico entrena militantes de muchos países, incluso los europeos. Desafortunadamente, debo decirles que Rusia no es una excepción. No podemos permitir que estos criminales que ya han sentido el gusto de la sangre regresen a sus hogares y continúen con sus malignas acciones. Nadie quiere que ocurra esto, ¿verdad? Rusia siempre ha sido firme y ha luchado de manera coherente contra el terrorismo en todas sus formas. Hoy prestamos asistencia militar y técnica tanto a Irak como a Siria y a todos los países que luchan contra los grupos terroristas. Creemos que es un enorme error el negarse a cooperar con las fuerzas gubernamentales de Siria que valientemente luchan contra el terrorismo. Debemos reconocer, por último, que nadie, excepto las fuerzas armadas del presidente Assad y las milicias kurdas, son quienes luchan realmente contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Conocemos todos los problemas y contradicciones de la región, pero nos basamos en la realidad. Estimados colegas, debo señalar que el enfoque honesto y directo de Rusia se ha utilizado recientemente como pretexto de acusarla de ambiciones crecientes, como si quienes lo dicen no tuvieran ambición alguna. Sin embargo, no se trata de las ambiciones de Rusia,
Rusia, estimados colegas, sino del reconocimiento del hecho de que ya no podemos tolerar el actual estado de cosas en el mundo. Nosotros proponemos guiarnos por valores comunes e intereses comunes en lugar de por las ambiciones. Sobre la base del derecho internacional debemos unir esfuerzos para afrontar los problemas que enfrentamos todos y crear una coalición internacional genuinamente amplia contra el terrorismo. Así como la coalición contra Hitler podría unir a una amplia gama de fuerzas dispuestas a resistirse con decisión a los que, al igual que los nazis, siembran el mal y el odio en la humanidad. Y naturalmente los países musulmanes deben desempeñar un papel clave en la coalición, aún más porque el Estado Islámico no solamente plantea una amenaza directa para ellos, sino que además ataca a una de las mayores religiones del mundo con sus crímenes sangrientos. Los ideólogos de los militantes se mofan del Islam y pervierten sus valores realmente humanistas. Quisiera dirigirme a los líderes espirituales musulmanes. Su autoridad y su orientación son de gran importancia. Ahora es esencial impedir que las personas reclutadas por los militantes tomen decisiones a la ligera, y los que ya han sido engañados y que debido a las circunstancias se han encontrado ante los terroristas necesitan encontrar un camino a la vida normal, dejar las armas y poner fin al fratricidio. Como actual presidente del Consejo de Seguridad, Rusia pronto convocará una reunión ministerial para realizar un análisis a fondo de las amenazas en el Oriente Medio. En primer lugar, proponemos discutir si es posible llegar a una resolución destinada a coordinar las acciones de todas las fuerzas que enfrentan el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Una vez más, esta coordinación debe basarse en los principios de la Carta de la ONU. Esperamos que la comunidad internacional pueda desarrollar una estrategia global de estabilización política, así como recuperación social y económica en el Oriente Medio. Entonces, estimados amigos, no habría necesidad de nuevos campamentos de refugiados. Hoy en día, el flujo de personas obligadas a dejar sus hogares literalmente ha rodeado al Oriente Medio y a Europa. Estos cientos de miles de personas ahora pueden llegar a ser millones antes de que pase mucho tiempo. Es una migración enorme y trágica de personas y es una dura lección para los europeos. Quisiera hacer hincapié, sin duda alguna los refugiados requieren nuestra compasión y nuestro apoyo. Sin embargo, la única manera de resolver este problema a un nivel fundamental es restablecer la estadidad allí donde ha sido destruida, fortalecer las instituciones estatales donde todavía existen o se están restableciendo, prestar asistencia global, militar, económica y material a los países que se encuentran en situación difícil y desde luego a las personas que a pesar de todas las duras pruebas no abandonan sus hogares. Naturalmente, cualquier asistencia a los estados soberanos puede y debe ofrecerse en lugar de imponerse, y ello de manera exclusiva de acuerdo con la Carta de la ONU. Dicho de otra manera, en este campo se está haciendo todo, se hará todo de acuerdo con las normas del derecho internacional. Eso debe apoyarlo nuestra organización y todo lo contrario a la Carta de la ONU debe rechazarse. Ante todo, creo que es de importancia restablecer las instituciones estatales en Libia, apoyar al nuevo gobierno de Irak y prestar asistencia global al gobierno legítimo de Siria. Estimados colegas, el garantizar la paz y la estabilidad regional y mundial sigue siendo objetivo clave de la comunidad internacional con la ONU a la cabeza. Creemos que ello implica crear un espacio de seguridad igual e indivisible, no para unos pocos, sino para todos. Esto es todo un reto, es difícil y es una tarea que requiere mucho tiempo, pero no hay alternativa. Sin embargo, el bloque que piensa en los tiempos de la Guerra Fría y desea explorar nuevas zonas geopolíticas todavía está entre algunos de nuestros colegas. Es lamentable que algunos de nuestros colegas hayan elegido un camino distinto, el de explorar nuevos espacios geopolíticos. Primero continuaron su política de ampliar la OTAN y su infraestructura militar. Primero ofrecieron a los países postsoviéticos una elección falsa, estar con el Occidente o con el Oriente. Más pronto o más tarde esta lógica de enfrentamiento
tenía que desencadenar una grave crisis geopolítica, y exactamente esto es lo que ocurrió en Ucrania, en donde el descontento de la población con las autoridades de ese momento se utilizó y se orquestó desde fuera un golpe militar que dio lugar a una guerra civil. Confiamos en que únicamente mediante una aplicación plena y fiel de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015 se pueda poner fin al derramamiento de sangre y se pueda salir del estancamiento. La integridad territorial de Ucrania no puede garantizarse con la amenaza y la fuerza de las armas. Lo que se necesita es un examen genuino de los intereses y derechos de los pueblos en la región de Donbass y respetar lo que elijan. Hay que coordinar con ellos, como lo dicen los acuerdos de Minsk, los elementos clave de la situación política del país. Estos pasos garantizan que Ucrania se desarrolle como Estado civilizado, vínculo esencial para crear un espacio común y de seguridad y cooperación económica en Europa y en Eurasia. Señoras y señores, he mencionado este espacio común de cooperación económica a propósito. No hace mucho parecía que en la esfera económica, con sus leyes de mercado objetivas, aprenderíamos a vivir sin líneas divisorias, construiríamos de manera transparente y conjunta normas, incluidos los principios de la OMC, estipulando la libertad de comercio, inversión y la competencia abierta. Sin embargo, hoy en día, sanciones unilaterales desacatan la Carta de la ONU y se han hecho comunes. Además de buscar objetivos políticos, estas sanciones sirven como medio de eliminar a los competidores. Quisiera señalar otra señal del egoísmo económico creciente. Algunos países han creado asociaciones económicas cerradas y exclusivas, negociándose su establecimiento tras bambalinas y en secreto respecto de los propios ciudadanos del país, el público en general y otros países. Y estos cuyos intereses pueden verse afectados no son informados de nada. Parece que estamos a punto de enfrentar un hecho consumado de que las reglas del juego se han cambiado a favor de un pequeño grupo de privilegiados sin que pueda decir nada la OMC. Ello podría desequilibrar totalmente el sistema comercial y desintegrar el espacio económico mundial. Estas cuestiones afectan los intereses de todos los estados e influyen en el futuro de toda la economía mundial, y por ello proponemos discutir dentro de la ONU, la OMC y el G20. Contrariamente a la política de exclusividad, Rusia propone armonizar los proyectos económicos regionales. Me refiero a la llamada integración de integraciones sobre la base de normas de comercio internacional universales y transparentes. Como ejemplo, quisiera citar nuestros planes de interconectar la Unión Económica Eurasiática y la iniciativa china del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Seguimos creyendo que armonizar el proceso de integración dentro de la Unión Económica Eurasiática y la Unión Europea es sumamente prometedor. Señoras y señores, los temas que afectan el futuro de todos los pueblos incluyen el reto del cambio climático mundial. Abunda en nuestros intereses el hacer de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático a celebrarse en diciembre en París un éxito. Como parte de nuestra contribución nacional, prevemos reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero al 70 o 75% del nivel de 1990. Sugiero, sin embargo, una mirada más amplia respecto de este tema. Sí, podríamos disminuir el problema durante cierto tiempo fijando cupos, cuotas en cuanto a las emisiones perjudiciales o tomando otras medidas que son solo tácticas, pero no resolveríamos el problema. Tenemos que tener un enfoque muy distinto, concentrarnos en introducir tecnologías nuevas, fundamentalmente nuevas, inspiradas por la naturaleza, que no perjudicarían el medio ambiente, sino que serían armonizadas con él. También restableceríamos el equilibrio entre la biosfera y la tecnosfera, que se vean afectadas por actividades humanas. Es un reto planetario, pero confío en que la humanidad tiene el potencial humanitario de enfrentarlo. Tenemos que unir nuestros esfuerzos. Me refiero ante todo a los estados que tienen una sólida base de investigación y que han logrado avances fundamentales en la ciencia fundamental. Propongo convocar un foro especial bajo los auspicios de la ONU para un examen global de los temas relativos al agotamiento de los recursos naturales, destrucción
del hábitat y el cambio climático, Rusia estaría dispuesta a copatrocinar dicho foro. Señoras y señores, colegas, fue el 10 de enero de 1946 en Londres que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para su primer periodo de sesiones. El señor Zuleta Ángel, diplomático colombiano y presidente de la comisión preparatoria, declaró abierto el periodo de sesiones, dando lo que creo fue una definición concisa de los principios básicos que debería seguir la ONU en sus actividades, a saber, el libre albedrío, desafío de los trucos y los planes malignos y espíritu de cooperación. Hoy sus palabras deben guiarnos a todos. Rusia cree que el enorme potencial de la ONU que debe ayudarnos a evitar otro enfrentamiento mundial y a lograr una cooperación estratégica. Junto con otros países trabajaremos siempre para fortalecer el papel central de coordinación de la ONU. Confío en que trabajando juntos haremos del mundo un lugar pacífico, estable y seguro y crearemos las condiciones para el desarrollo de todos los estados y naciones. Gracias. On behalf of the General Assembly, en nombre de la Asamblea General, quiero dar las gracias al presidente de la Federación de Rusia por la declaración que acaba de pronunciar. Pido a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al presidente. De las personas en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos arreglar este desequilibrio? No podemos desarmar la integración, no podemos encapsular la tecnología. Si empezamos a buscar guerras de comercio internacional o a ir contra los recursos naturales, nos harán pobres y nos llevarán al conflicto. Y el contraste entre el éxito de la República de Corea y el páramo de Corea del Norte nos muestra que llevar al control total del gobierno es un lugar sin salida, pero hay un camino nuevo que nos muestra la posibilidad de oportunidad individual y del éxito internacional. No es solamente del capitalismo que beneficia a unos pocos, sino que reconoce que las economías son más exitosas cuando acortamos la brecha entre los ricos y los pobres. Y eso significa respetar los derechos de los trabajadores para organizar sindicatos, y significa invertir en nuestras personas, en sus habilidades, en su capacidad de lograr una empresa y en fortalecer una mejor red de beneficios para que la gente pueda tomar más riesgos. Estas son las políticas que yo he buscado aquí en Estados Unidos y con claros resultados. Las empresas estadounidenses han creado 15.000 millones de puestos de trabajo nuevos. Y el año pasado la pobreza en este país bajó en la mayor forma que en los últimos 15 años. Y con mayor inversión, todo este progreso puede continuar. Entonces, como yo busqué esto aquí en casa, también las Naciones Unidas ha trabajado con muchas naciones para limitar los excesos del capitalismo, no para ir contra la riqueza, sino para prevenir ciertas crisis. Así hemos trabajado con otras naciones para buscar mayores estándares de impositivos. Entonces, porque una sociedad que... Entonces buscamos la transparencia para desarraigar la corrupción y para rastrear los dólares ilícitos, porque los mercados
logran más riqueza cuando está impulsado por mayor trabajo. Y por eso buscamos el acuerdo transpacífico, para que se puedan compartir más ampliamente los beneficios. Y de la misma moda en que nosotros nos beneficiamos de combatir la inequidad, muchos países deben hacer lo mismo para combatir la inequidad. Esto es difícil a nivel político. Es difícil gastar en asistencia externa, pero esto no es caridad. Para la pequeña fracción de lo que gastamos en la guerra en Irak, podríamos apoyar instituciones para que los estados frágiles no colapsen en primer lugar. No es solamente lo correcto, sino también es lo inteligente, y por eso tenemos que seguir combatiendo el cambio climático. Si no actuamos con coraje, lo que veremos son migraciones masivas y naciones desplazadas y países desesperados. Tenemos que aumentar nuestra ambición y buscar la urgencia de aplicar este acuerdo. Para que los países más fuertes debería haber un fondo de cambio climático, para que estas tecnologías sean accesibles a los países más pobres y así poder elevar a todos los pueblos fuera de la pobreza, sin condenar a los niños de nuestro país, de nuestro planeta, a un planeta que no se puede recuperar. Entonces necesitamos nuevos modelos para el mercado general, modelos inclusivos y modelos de gobernanza que son inclusivos y responsables frente a las personas ordinarias. Reconozco que no todos los países van a seguir el mismo modelo de gobernanza. No creo que Estados Unidos debería imponer nuestro sistema de gobierno a otros países, pero hay una competencia entre el liberalismo y el autoritarismo. Yo creo en un orden liberal aumentado por las elecciones, por el respeto a los derechos humanos, a la sociedad civil y a los jueces independientes y el imperio de la ley. Creo que en algunos países que ahora reconocen el poder de los mercados liberales todavía rechazan el modelo de la sociedad libre, y quizás quienes hemos estado promoviendo la democracia nos sentimos desalentados desde el fin de la Guerra Fría, porque hemos aprendido que la democracia liberal no solamente llegará en una oleada a todo el mundo, sino que es difícil construir instituciones responsables. Es el trabajo de generaciones y a veces es frágil. A veces avanzamos un paso y retrocedemos dos. En países que han sido criados por poderes coloniales, hay divisiones. La política, las elecciones, a veces puede ser un trabajo difícil. Entonces, para forjar la democracia real con estas presiones, en muchos lugares se favorece al hombre fuerte en lugar de las democracias institucionales fuertes. Pero creo que esta forma de pensar está equivocada. Creo que el camino a la democracia real es el mejor camino. Que en el siglo XXI las economías solo pueden crecer hasta cierto punto, hasta que necesitan abrirse, porque los empresarios necesitan acceder a información para poder invertir. Los jóvenes necesitan una educación global para poder desarrollarse. Los medios independientes deben poner límites a los abusos de poder. Sin esta evolución,
las expectativas de las personas no se van a poder cumplir. La supresión y el estancamiento se establecerá. Y entonces los hombres fuertes tienen dos lugares: seguir luchando contra las personas en el interior, o encontrar un enemigo común en el exterior. El gobierno debe servir al individuo y no de la otra forma. Eso está en la historia de Estados Unidos. Nuestra nación nació con la promesa de la libertad, por nuestra constitución, por nuestros derechos. Las personas ordinarias, comunes, han podido organizarse y presentar estos ideales, abrir las puertas para las mujeres, para las minorías, para los trabajadores, para hacer más productiva nuestra economía y que nuestra diversidad sea una fortaleza. Le dieron a los innovadores la posibilidad de seguir todas sus aspiraciones. Hicieron posible que una persona como yo fuera elegido a la presidencia de Estados Unidos. Entonces sí, mis visiones están motivadas por las experiencias específicas de Estados Unidos, pero yo no creo que esta historia sea única para Estados Unidos. Miren la transformación que ocurre en países tan distintos como Japón, Chile, Indonesia o Botsuana. Los países que han tenido éxito son los que el pueblo siente que se juega algo. En Europa, el progreso de esos países en el ex bloque soviético y que han abrazado la democracia son muy distintas a las de otros países. Los ucranianos fueron a las calles porque el liderazgo estaba a la venta. Ellos exigieron el cambio porque vieron que en el Báltico, en otras sociedades más liberales y más abiertas que la propia, tenían éxito. Quienes creemos en la democracia, necesitamos hablar claramente y decir lo que pensamos, porque los hechos y la historia están de nuestro lado. Eso no significa que las democracias no tienen errores. Significa que la cura de lo que acosa a nuestras democracias es mayor apertura para nuestros ciudadanos. Si en Estados Unidos hay demasiado dinero en la política y demasiado poca participación de nuestros ciudadanos. En Europa, una Bruselas bien intencionada se ha aislado de las políticas nacionales. Demasiado seguido en las capitales, quienes toman las decisiones se han olvidado que las democracias requieren la participación ciudadana desde abajo hacia arriba. Y los líderes de los países democráticos debemos tener un mayor ejemplo en casa antes de hablar sobre qué se debe hacer en el exterior. Muchos de los países organizan sus gobiernos de acuerdo a la historia y la geografía. Reconozco que una organización valora la unidad y la cohesión más que un país como el nuestro, que fue organizado frente a la libertad del ser humano y los derechos dados por Dios. Pero esto no significa que las personas comunes en Asia o en África o en el Oriente Medio de algún modo prefieren el imperio de la ley arbitrario. Creo que este espíritu es universal y que si alguno de ustedes dudan de este deseo universal, escuchen a los jóvenes en todo el mundo que buscan libertad, dignidad
y que exigen la oportunidad de controlar sus propias vidas. Esto me lleva a lo tercero que tenemos que hacer. Debemos rechazar toda forma de fundamentalismo o racismo o la creencia en la superioridad étnica que hace irreconciliables nuestras tradiciones. Necesitamos el respeto de todos los seres humanos. Es algo trillado que el comercio, la migración, todo esto puede poner dificultades en nuestras propias identidades. Vemos protestas que responden a las caricaturas occidentales que se hacen sobre Mohammed. Vemos que Rusia intenta recuperar la gloria perdida mediante la fuerza. Las potencias asiáticas compiten. Y en Europa, en Estados Unidos, ven personas que luchan con preocupaciones sobre la demografía que cambia y que sugieren que las personas que se ven distintas están corrompiendo la personalidad de nuestro país. No hay una respuesta fácil para resolver todas estas fuerzas sociales y debemos respetar la significación que las personas traen de su propia religión, de su propia etnicidad, de su sentido de nación. Pero no creo que el progreso sea posible si nuestro deseo de proteger nuestra identidad nos lleva a deshumanizar o a controlar otro grupo. Si nuestra religión nos lleva a perseguir a otros de otra fe, si nosotros encarcelamos a los que son gays o impedimos con nuestra tradición que las niñas vayan a la escuela o si discriminamos por la raza o por la etnicidad, entonces la tela de la humanidad se romperá. Estamos demasiado interconectados para que podamos recurrir a esas formas anticuadas de pensar. Vemos esta forma de pensar en muchos lugares de Oriente Medio. Hay tanto del colapso ha sido impulsado porque los líderes buscan la legitimación no por políticas, sino por programas, sino buscando perseguir a oposiciones políticas o demonizando a otras religiones, dejando el espacio político a una mezquita donde se toleraba una gran fe y ahora están impulsando la terrible guerra civil en Siria y la amenaza de ISIS. La forma de pensar del sectarismo y no se va a revertir de forma rápida. Si somos honestos, podemos entender que ninguna forma externa, ningún poder externo podrá coexistir sin la ley. Pero debemos ser honestos sobre la naturaleza de estos conflictos. Tenemos que seguir trabajando con quienes quieren construir en lugar de destruir. Y si hay un componente militar para destruir a redes como ISIS que no muestran respeto por los seres humanos, pero también significa que en lugares como Siria, donde ya no hay una victoria militar que se pueda ganar, tenemos que buscar con la diplomacia encontrar una solución y llevar la asistencia a quienes lo necesitan y que puedan ver a quienes no son como ellos con respeto y con dignidad.
Tenemos que insistir en que todas las partes reconozcan una humanidad compartida, porque hasta que se respondan cómo coexisten las comunidades, seguirá habiendo extremismo, incontables seres humanos seguirán sufriendo más que nada en esa región, pero el extremismo seguirá siendo exportado al exterior. Y el mundo es demasiado grande para que nosotros construyamos un muro y impidamos que afecte a nuestras sociedades. Lo que es verdad en el Oriente Medio es verdad para todos nosotros. Seguramente las tradiciones religiosas se pueden mantener mientras les enseñamos a los jóvenes ciencia en lugar de intolerancia. Podemos mantener nuestras tradiciones dándole a las mujeres su lugar en las políticas y lugar en la nación. Podemos llevar a nuestras naciones a la solidaridad, reconociendo el tratamiento igualitario de todas las comunidades. Una religión minoritaria en Myanmar o una minoría racial aquí en Estados Unidos. Y seguramente los israelíes, los palestinos van a estar mejor si Israel reconoce que no puede ocupar y asentarse en lugares palestinos, en tierra palestina. Todos tenemos que hacer algo mejor como líderes para frenar en lugar de alentar la noción de identidad que nos lleva a humillar a los demás. Entonces, en cuarto lugar, debemos buscar la cooperación internacional arraigada en la responsabilidad de las naciones. Como presidente de Estados Unidos, sé que el poder no ha sido unipolar. El fin de la guerra civil, de la Guerra Fría, puede haber hecho que muchos no reconozcan esta verdad. Algunos de los adversarios y de los aliados de Estados Unidos creen que todos los problemas son causados o pueden ser resueltos por las personas en Washington, y quizás muchos de las personas en Washington también creen lo mismo. Pero creo que Estados Unidos ha sido una extraña superpotencia en toda la humanidad mientras reconocemos lo que hemos jugado o cómo hemos jugado en estos últimos siglos, estamos intentando alinear a nuestras acciones con nuestros ideales. Sé que hemos sido una fuerza de orden, hemos asegurado a nuestros aliados, hemos apoyado los derechos humanos y hemos buscado escrutinar nuestras propias acciones. Hemos respondido a las leyes internacionales. Cuando cometemos errores, hemos tratado de reconocerlos. Buscamos finalizar la enfermedad y la pobreza más allá de nuestras fronteras, no solo dentro de nuestras fronteras. Estoy orgulloso de eso, pero también sé que no podemos hacer esto solos. Y creo que si vamos a enfrentarnos a los desafíos de este siglo, tenemos que hacer todos más para construir la capacidad internacional. No podemos escaparnos a la posibilidad de la guerra nuclear si todos no estamos abocados al desarme nuclear. Cuando Irán está de acuerdo a poner límites a su progreso nuclear, eso permite el trabajo con otras naciones. Cuando Corea del Norte ensaya una bomba, entonces eso nos pone en peligro a todos los demás.
y un país así debe enfrentarse a las consecuencias. Y las naciones que tienen esas armas, como Estados Unidos, tienen que buscar el camino de reducir nuestro armamento y comprometerse a no volver a ensayar estas armas. No podemos convertir el Zika. Los mosquitos no respetan los muros, a menos que hagamos permanente la misma urgencia que llevamos contra el ébola, invirtiendo en curas y buscando las causas de las enfermedades y ayudar que los países pobres puedan tener una infraestructura de salud. Podemos eliminar la pobreza extrema si los objetivos del milenio son más que palabras en un papel. La humanidad tiene la posibilidad de alimentar a todos nuestros niños y educar a nuestras niñas, pero debemos poner el dinero en lo que decimos y podemos llegar a cumplir la promesa de esta organización si las naciones poderosas como la mía aceptan límites. A veces soy criticado en mi propio país por profesar una creencia en las normas internacionales y en las instituciones multilaterales, pero estoy convencido de que a largo plazo dejar de lado parte de nuestra libertad de acción, ser parte de las reglas internacionales, fortalece nuestra seguridad, y no es solo verdad para nosotros. Si Rusia sigue interfiriendo en los asuntos de sus vecinos, puede ser popular en casa, pero finalmente esto hace que las fronteras sean menos seguras. En el mar de China, una solución pacífica mediante la ley es mucho mejor que la militarización de algunas rocas. Todos nos jugamos algo en este sistema internacional. Y la buena noticia es que consideremos lo que hemos hecho, lo que hemos logrado aquí en los últimos años. Juntos hemos movilizado a 50.000 soldados para las tropas de paz, haciéndolos más preparados para luchar con las emergencias y poder empoderar a más personas en el mundo. Y juntos, ahora, tenemos que abrir nuestros corazones para ayudar a los refugiados que están desesperados por un lugar. Deberíamos dar la bienvenida a la posibilidad de comprometernos, y tenemos que seguir adelante con esto cuando la política es difícil, porque a la luz, a los ojos de los inocentes que han debido huir y han debido dejar todo lo que conozco, tenemos que tener la empatía de vernos a nosotros mismos. Tenemos que imaginarnos cómo sería para nuestra familia, para nuestros niños, si nos ocurriera lo indecible a nosotros, y deberíamos comprender que en última instancia nuestro mundo estará más seguro si estamos preparados para ayudar a quienes tienen mayores necesidades, y que las naciones que podamos acomodar a estos refugiados. Hay muchas naciones ahora que están haciendo lo correcto, pero muchas naciones, en particular las que son bendecidas con la riqueza y los beneficios de la geografía, que pueden hacer más para ofrecer una mano. A pesar de que insisten que los refugiados que vienen a nuestros países tienen que hacer más para
adaptarse a las convenciones y a las costumbres de quienes les dan una casa. Permítanme decir que reconozco que la historia describe una historia distinta, una versión más cínica de la historia. Los seres humanos muchas veces están motivados por la ambición y por la búsqueda de pobreza. Los grandes países han empujado a los pequeños, tribus y grupos étnicos y naciones-estado muchas veces han visto más fácil definirse por lo que odian que por lo que los une. Una y otra vez los seres humanos han creído que han llegado a un periodo de iluminación y finalmente han repetido el sufrimiento. Quizás ese es nuestro destino. Tenemos que recordar que las elecciones de los individuos nos llevaron a la repetición de las guerras mundiales. Pero también debemos recordar que las elecciones de los individuos han creado unas Naciones Unidas para que una guerra como esa no volviera a ocurrir. Cada uno de nosotros, como líderes, cada nación puede elegir rechazar a quienes apelan a nuestros peores impulsos y abrazar a quienes apelan a lo mejor en nosotros, porque hemos mostrado que podemos elegir una mejor historia. Sentado en una prisión, Martin Luther Jr. escribió: viene a los esfuerzos de los hombres que incansablemente quieren ser los cotrabajadores de Dios. Y en estos últimos 8 años, al haber viajado a muchas de vuestras naciones, he visto este espíritu en nuestros jóvenes, que están más educados, más tolerantes, más inclusivos, más diversos, más creativos que nuestra generación, que son más empáticos, más compasivos con otros seres humanos que las naciones, que otras generaciones. Eso viene con el idealismo de la juventud, pero también con la posibilidad de conocer la realidad de otros seres humanos y de entender que nuestro destino está unido a lo que le ocurre a otros seres humanos en otra parte del mundo. Recuerdo a los jóvenes emprendedores que ahora comienzan nuevas empresas en Cuba, los parlamentarios que hace unos años eran prisioneros políticos en Myanmar, las niñas que han soportado la humillación para ir a la escuela en ciertos países. Y los estudiantes que rechazan el extremismo, los jóvenes estadounidenses, los nuevos ciudadanos que están revitalizando nuestra nación una vez más, que no tienen las limitaciones de las viejas actitudes, hábitos y convenciones, sino por lo que debe ser. Mi propia familia está hecha de la sangre y de la carne y las tradiciones y las fees de muchas partes del mundo. Al igual que Estados Unidos ha sido construido por inmigrantes de cada costa. Y en mi país, en mi propia vida, en este país, como presidente, he aprendido que nuestras identidades no tienen que ser definidas humillando a otra persona,
sino que pueden ser aumentadas al elevar a otra persona. No tienen que ser definidas en oposición a los demás, sino por una creencia en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la ser justos. Y abrazar estos principios como universales no debilita mi propio amor por Estados Unidos, lo fortalece. Mi creencia que estos ideales se aplican en todo el mundo. Pero mi fe en estos principios me fuerza a aumentar mi imaginación moral y ver cómo puedo servir a mi propio pueblo. Puedo cuidar mejor a mis propias hijas, asegurándome que mis acciones buscan lo que es bueno para todos los niños, para todas las personas y para vuestros hijos. Y esto es lo que yo creo, que todos podemos ser trabajadores conjuntamente con Dios, y nuestro liderazgo, nuestra gobernancia y nuestras Naciones Unidas deben reflejar esta verdad. Y muchas gracias. Fueron las palabras del presidente estadounidense Barack Obama, su última presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un discurso que duró aproximadamente unos 45 minutos, donde habló de varios temas internacionales, la visión que él tiene del mundo al dejar la presidencia de Estados Unidos, la va a dejar a fin de año, y también habló de temas internos, habló de una manera indirecta, sin mencionar a Donald Trump. Dijo que un país que construye muros termina encarcelándose, quedando ellos encerrados. Un tema indudablemente a esta propuesta de Donald Trump de construir un muro entre la frontera entre México y Estados Unidos. Está con nosotros Gilbert Vega, nos está acompañando desde Nueva York, está también monitoreando estas distintas alocuciones, los distintos mandatarios. La de Barack Obama fue bastante directa, porque no solamente habló de los temas internos que mencionaban, cuanto indirectamente habló de Donald Trump, sino también habló de la situación que se está viviendo en Siria. Tuvo duras palabras hacia Rusia, afirmando que Rusia quiere volver a tener glorias pasadas. Habló también de la situación en China, de la situación que se vive con Israel y Palestina. Creo que abarcó todos los temas que son candentes, y también, por supuesto, el tema de los refugiados. Sí, Carlos, y varias frases del presidente Obama para destacar en su último discurso ante la Organización de Naciones Unidas. En primer lugar, las referencias que hizo a los muros de los cuales se ha hablado tanto en esta campaña presidencial. Él dice, una nación rodeada por muros solamente se encarcelaría a sí misma. Y la otra referencia que hizo a los muros es cuando habló de que la comunidad internacional debe unir esfuerzos para luchar contra el Zika, indicando que los mosquitos no respetan los muros. Otra referencia que ha hecho justamente sobre el tema de Rusia. Él dice que Rusia intenta recuperar la gloria perdida mediante la fuerza, y también ha indicado que si Rusia sigue interfiriendo sobre sus vecinos, sus fronteras no serán más seguras. Parte de los temas que ha tocado el presidente Barack Obama en este discurso, en el que ha comenzado hablando sobre la importancia de la globalización, ha insistido mucho en el tema de la globalización, de la diplomacia como un mecanismo para la solución de los conflictos, algo que él buscó hacer desde que comenzó su gobierno y lo planteó desde su primer discurso ante la Organización de Naciones Unidas. Habló de cómo se pasó de una profunda crisis financiera cuando él llegó a Estados Unidos, y como toda la comunidad internacional evitó que fuera una crisis más profunda, hasta lograr a que la comunidad internacional por lo menos volviera a vivir un crecimiento económico. Si bien no es el que muchos esperan, por lo menos se pasó de esa crisis financiera a lo que se ve ahora, que también, dijo, se ha retirado y se ha eliminado el refugio a varios terroristas, y también se ha logrado el acuerdo nuclear con Irán. Dijo que se restablecieron las relaciones con Cuba, y también se le ayudó a Colombia a una negociación de paz para dar fin a uno de los conflictos más antiguos de América Latina, Carlos. Tú sabes de frases, otra de las frases que dijo Barack Obama que a mí me llamó la atención y creo que fue muy efectiva, que dijo que en un mundo donde el 1% controla las riquezas del 99%, no puede ser un mundo estable. Es una situación que lo mencionó en varios momentos Barack Obama, pero de la forma que lo dijo en este encuentro me pareció que fue realmente efectivo. Para los que nos están acompañando en esta cobertura, se extendió
un poco más de lo esperado. Barack Obama no creo que cambie el orden de los oradores, pero para los que nos acompañan durante la sesión de la mañana, tú me dices si cambia algo, pero tengo el orden original, que van a hablar el presidente Mauricio Macri de Argentina, que es un presidente que debuta hoy en la sesión de la mañana. También está el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay y otro que debuta también, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que hablar, según lo que tengo acá frente mío, en la sesión de la mañana. Veremos que tal vez por haberse demorado un poco más, extendido un poco más de lo esperado, Barack Obama sí cambia el orden de los oradores. Veo que hay movimiento dentro de la asamblea y no sé si tienes información distinta sobre este tema. Sí, bueno, no ha habido muchos cambios adicionales a este del presidente Barack Obama. También se está esperando el discurso del presidente de Francia, François Hollande. También el debut de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y también en las horas de la tarde, pues el discurso de los discursos de otros mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La idea es que haya dos sesiones, la otra arrancaría a las 3 de la tarde, pero lo que se había indicado en principio por parte de la agenda de Naciones Unidas es que los discursos van a continuar durante el transcurso del día sin que se dé esa pausa en el mediodía, precisamente porque estos cambios que ha habido en la agenda el día de hoy, Carlos. Silver, dos temas antes de finalizar. Te espera a ti una larga jornada. Nosotros en Café nos extendimos un poco más, pero vale la pena por esta noticia. Está informando en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano Guillermo Long que durante la comparecencia del presidente de Brasil, Michel Temer, la delegación de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua salieron del debate, no quisieron escuchar a Michel Temer, que resaltó que lo que sucedió en su país fue algo que está dentro de la Constitución. Silver, muy amable, muchísimas gracias. Videos y noticias del mundo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. La pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas 3 o 4 países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8. Es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la Carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la Carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta Carta se afirma que no se deberá recurrir a la fuerza armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta Carta reflejara eso.
se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos, y a menos que actuemos de conformidad con esta Carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia, porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras 8 grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos 2 millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos, utilizan en realidad la agresión contra los pueblos. Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales, solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? 4 de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente, pero los demás puestos nos los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad, y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros, lo que solo empeoraría las cosas, para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de la superpotencia. Por consiguiente, rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes, lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños, vulnerables y del tercer mundo, que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los 100. 100 países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el Foro de los Países Pequeños. Eso es parte de lo que dijo. Tal vez al volver a ser parte de la comunidad internacional, ese discurso llegaba a su independencia absoluta y tal vez fue algo que marcó su futuro magnicidio. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora Presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron.
y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta, y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida, porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida.
pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los aymaras, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.